Bueno, va de nuez. Buenos días para todos y todas. A quienes están allá al final de este salón les pediríamos, si es posible, si no les incomoda, si se pueden acercar un poquito, ¿sí? Créanme, no va a pasar nada, ¿sí? Son buenas personas, decentes, honorables, por eso los invitamos. Si nos hacen el favor para iniciar, como les decía, ya este día con la segunda jornada, y les damos la bienvenida y el agradecimiento de que nos acompañen en este coloquio de efectos psicosociales de la violencia, Juárez ante la violencia y narcotráfico, resiliencia, retos y metas por alcanzar. Esto ha sido organizado por el doctorado en psicología con énfasis en salud y violencia, que está dentro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, esta mañana, primero me presento para aquellos quienes no me conocen, soy Priscila Montañez Alvarado y me toca coordinar esta mesa temática con los periodistas muy reconocidos en Ciudad Juárez. Permítanme, si no se me va a salir la pastilla hasta enfrente, ¿sí? Ellos nos hacen el favor enorme de acompañarnos esta mañana para hablar sobre su experiencia, sobre la manera en que como periodistas han podido vivir y han podido contar, han podido relatar los hechos de violencia que han partido nuestra ciudad, que han fragmentado nuestra ciudad y que de alguna manera y de muchas maneras nos atañen a cada uno de nosotros. Los que somos psicólogos sabemos cómo la violencia ha impactado en nuestra ciudad, y los periodistas, aparte de ser ciudadanos de esta ciudad conocida como una de las más violentas del mundo, bueno, tienen a su cargo esta gran responsabilidad de contar, de dar a conocer, de que los ciudadanos nos informemos a cabalidad de lo que sucede en nuestra ciudad principalmente y en otros lugares del país y del mundo. Por lo tanto, aparte, pensaba yo mientras preparaba los nombres y todo esto que se tiene que preparar, aparte de que son, como todos nosotros, seres humanos que viven el dolor de esta ciudad tan adolorida por la violencia, bueno, tienen sobre sí esta responsabilidad de poder contar lo que sucede y hacerlo bajo un esquema social que a veces no es favorable, porque aparte de tener que contarlo con esta responsabilidad, aparte se les reprocha el que la violencia tenga eco más allá de lo que debiese, precisamente por los reportes y reportajes documentales que ellos nos prodigan. Entonces paso a presentar a cada uno de ellos con una breve reseña. Debo decir que todos fueron sumamente humildes, no querían exponer mucho de su persona, pero bueno, logré arrancar algunos datos y los compartimos con ustedes. En primer lugar nos acompaña, déjenme buscar, la licenciada Luz del Carmen Sosa. Ella es periodista del Diario de Juárez, es cofundadora también de la red de periodistas en Ciudad Juárez y desde 1972 y hasta la fecha cubre temas de seguridad en el Diario de Ciudad Juárez. Estos temas de seguridad ustedes ya saben que son los que forman la nota roja. Lo que Lucy, como le decimos cariñosamente, habrá visto, bueno, ojalá y nos pueda comentar al respecto en esta mañana. También nos acompaña la maestra Mónica Alicia Juárez. Les digo que tuve que arrancarle los datos, por eso ando perdida, pero bueno, la maestra Mónica Alicia Juárez, que ha sido y es profesora normalista, egresada de la Normal Rural Ricardo Flores Magón. También ha incursionado como periodista desde hace 28 años en la radio como comentarista. Si han escuchado, no sé si se valga hacer publicidad, pero si han escuchado el 1490, ella está por las mañanas. De hecho, de ahí nace, de escucharla casi todas las mañanas, recorriendo el camino de casa a la universidad, es como nace la idea de tenerla aquí, por su empuje, por su bravía, porque no se queda callada, ¿sí? Entonces, me comentó hace un ratito
cómo se presenta ella, pero ahorita ya se me olvidó. Si me puede repetir, por favor. Maestra por vocación, comunicóloga por afición y feminista por obligación. Así que está muy padre, ¿no? Parece una epígrafe y me parece muy, muy bonita. Y enseguida nos acompaña también el periodista Ángel Otero Calderón. Casi me prohibió que dijera nada de él, pero no le hice caso una vez más. Y aquí nos acompaña. Ángel Otero Calderón cuenta con 33 años de ejercicio periodístico y durante estos 33 años ha incursionado como corresponsal de la revista Proceso. Inicia como reportero en el periódico Novedades de Chihuahua, también en el semanario Ahora, este semanario que nace en Ciudad Juárez a partir de que un grupo de reporteros se subleva contra su patrón y crean ellos mismos este semanario, que fue un acontecimiento periodístico bastante importante en nuestra ciudad. También fue jefe de reporteros en el Diario de Chihuahua hasta donde llegó a ocupar la dirección del mismo. Fue director del Diario de Juárez también durante los años 90 y actualmente es editor del periódico digital de hilodirecto.com, que lo invitamos a que lo lean, y analista político de Radionet. También los invitamos a que escuchen en radio. Y tiene este sitio web donde es interesantísimo, ahí se podrán ustedes informar de lo que sucede, sobre todo de estas notas de las cuales nos vamos a ocupar, qué sucede en nuestra ciudad con la violencia. Por último, pero no menos, el maestro Humberto Leal Valenzuela, periodista desde hace 35 años, egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral, tiene estudios de periodismo realizados en la UNAM y en la Universidad de Guerrero. También ha sido promotor cultural en Chihuahua, Guerrero y Ciudad Juárez. Les pido un aplauso como bienvenida para estos 4 ponentes de lujo que tenemos esta mañana. Y bueno, después de este breviario, explicamos cómo va a ser la dinámica de esta mesa temática, en la que cada uno de los ponentes podrá hacer uso de la palabra durante 20 minutos. Tenemos aquí dos moderadoras, una del tiempo y otra de los comentarios, ¿sí? Después de la ponencia de cada uno se abrirá un espacio para preguntas y respuestas en las que si alguien es aludido responderá y si no cualquiera de ellos que quiera responder a las preguntas que ustedes realicen. Otra vez les agradecemos mucho su presencia esta mañana. Muchas gracias. Ok, yo iba a ser la última. No, está bien. Obviamente hubo un mejor presentado, ¿verdad? Yo agradezco. Ok, ¿ahí se escucha? Sí, ¿verdad? Decía que agradezco la invitación y que tengo la esperanza de que aquí surja algo bueno. Cuando me comentan que participe, nos hablan sobre los principales retos a los que nos hemos enfrentado y cómo los superaron. Bueno, yo quisiera empezar platicando lo que hemos vivido. Yo empecé trabajando en los medios de comunicación en 1998 aproximadamente, no, perdón, 1988. Y para 1992 yo ya estaba cubriendo el tema de seguridad en Canal 5. Ahí pasé 9 años en Canal 5 y me tocó cubrir, no sé si recuerden, una sección que se llamaba Mientras usted dormía. Fue muy poco tiempo, yo entré como camarógrafa y después fui reportera. Yo no concluí mis estudios en la universidad, yo estaba estudiando Ciencias de la Comunicación, no los concluí. Y Juárez es una ciudad que ha sido una ciudad violenta,
desde sus inicios, desde sus orígenes, ha sido una ciudad violenta. Influye por supuesto su obvia ubicación geográfica, pues, siendo frontera con Estados Unidos, y es una ciudad de enormes contrastes en donde la violencia siempre ha estado presente, la amenaza, la zozobra ha sido permanente y se agudiza más estos últimos años por motivos diversos, pero principalmente por la impunidad, la corrupción y la inacción ciudadana. Fue a partir del 2007 aproximadamente, ya para entonces ya traíamos atrás los feminicidios de Ciudad Juárez, las pugnas de los grupos muy bien focalizados de la delincuencia organizada, y finalmente esto hace crisis a partir de 2007, cuando la violencia empieza a desatarse, y es cuando nosotros quedamos como periodistas entre dos frentes, ¿no? Uno de ellos pues es el crimen organizado, estos grupos que como decía inicialmente estaban bien focalizados, y el otro grupo pues es la delincuencia desorganizada, en donde participa por supuesto la autoridad que fue, recordemos, los principales promotores, ¿no? de esto, al incrustarse directamente en el narcotráfico en las filas de las corporaciones policíacas, que es la institución que estaba, pues es la responsable de velar por nuestra seguridad. Creo que en ese frente de batalla, en donde quedamos en medio los reporteros, lo que hicimos y lo que ahora estamos haciendo fue una defensa férrea por el derecho a la información, y eso nos costó demasiado, nos costó amenazas, agresiones, ataques contra medios de comunicación y pérdidas de vida. Recordemos que en Juárez hay varios compañeros que han sido víctimas de la violencia, y en lo personal pues tenemos el compañero Armando Rodríguez y el compañero Luis Carlos, que fueron asesinados en este periodo de máxima violencia en Ciudad Juárez. Como decía Priscila, muchas veces la labor del periodista pues también se ha criminalizado por algunos sectores, nos han responsabilizado por hacer uso de este derecho de acceso a la información y de darle a conocer a la ciudadanía lo que hemos estado viviendo. Otros exponían que presentábamos a las víctimas mortales como simple número, pero yo creo que era y es importante saber quiénes eran y cuántos eran las personas que están siendo privadas de la vida, para hacer parámetros sobre la impunidad que prevalece y que prevaleció y que prevalece, ¿no? Creo que han sido momentos muy, muy duros. No, yo en lo personal lo puedo decir que a pesar de que estaba relacionada con el tema de la inseguridad, que a pesar de que había hecho coberturas de crímenes, lo que pasó a partir del 2007 fue avasallador, ¿no? Nos enfrentamos a escenarios que nunca antes habíamos visto, a escenarios que nos dejaron marcados. Yo no había cubierto jamás 20 homicidios en un día, que fue lo que me tocó en una época de mucha violencia. Me tocó cubrir 20 asesinatos en un día en que se registraron 33 muertes. Me tocó ver situaciones en las que como reporteros no sabíamos qué hacer cuando íbamos a cubrir, por ejemplo, un homicidio y que queríamos ganar la nota. Bueno, ahí entendimos que no se podía tener exclusividad cuando estábamos cubriendo ese tipo de hechos. A veces íbamos a hacer coberturas en donde los propios sicarios nos decían, allá atrás está, o que los propios sicarios avisaban por las frecuencias de radio de las corporaciones policíacas que era lo que iba a pasar. Hubo compañeros que fueron obligados a cubrir esos eventos, por ejemplo, las narcomantas, estos mensajes que se empezaron a enviar entre ellos, y había medios que eran amenazados de que si no acudían iban a ir a rafaguear sus instalaciones, y hemos dado una cobertura, yo reconozco que de aciertos y de errores, hemos hecho muchos lo mejor que se ha podido.
Hemos trabajado también directamente con la sociedad. Creo que también hemos dado espacios para que la sociedad pueda hablar de lo que ha estado pasando. Retos hay muchos, retos los estamos enfrentando día con día porque también estamos pues ante una censura oficial de una ciudad que se supone que ya estamos ya superó esta etapa de violencia, de una ciudad que está en una buena época, aun y cuando muchos decimos que todavía no. Estamos enfrentando muchos retos todavía y como metas, bueno, pues está el de profesionalizarnos mucho más. Creo que lo importante es el cambio individual, la toma de conciencia y la definición de acciones en lo personal para después ir haciendo este trabajo de orden colectivo. Y es entonces cuando nosotras creemos en ese trabajo colectivo y surge la red de periodistas de Juárez, que conformamos a partir de el 11 de abril del 2011, estamos celebrando nuestro 4º aniversario, y que surge en este contexto de la situación de emergencia social por la que estaba atravesando Ciudad Juárez y que se agudiza en la ola de violencia derivada de la guerra contra los diversos grupos de narcotráfico. Como lo mencioné, esta red de periodistas de Juárez está conformada por 6 periodistas, 5 coincidimos en el diario, una compañera más está en la Ciudad de México. No tenemos nada que ver con las cuestiones de género y feminismo, pero bueno, coincide que somos mujeres y que hemos hecho invitaciones a los hombres, pero casi no quieren participar, ¿verdad, Otero? Somos reporteras en activo, que trabajamos sin fines de lucro, ninguna de nosotras obtiene absolutamente un peso por este trabajo que se está haciendo y que los hemos movidos por la inquietud de los muchos retos en la conflagración que se nos plantea a diario. Consideramos oportuno y necesario contar con un espacio en el que todos los periodistas de esta ciudad puedan encontrar, pues primero la solidaridad y un lugar de intercambio en las ideas. La red también se plantea como objetivo medular el aprendizaje y la constante profesionalización. Pues trabajamos en lo que debe ser reforzar las habilidades para la investigación, la redacción, la narración, la aproximación a las víctimas y con igual importancia la prevención de riesgos para los mismos reporteros, pues para que podamos seguir haciendo estas coberturas. El propósito fundamental de la red es la consolidación de un gremio periodístico juarense profesionalizado, ético, comprometido y de calidad en beneficio de una sociedad que más que nunca requiere estar bien informada para poder contrarrestar los muchos problemas que enfrenta. Hemos tenido aproximadamente desde que nos fundamos, ya somos asociación civil, que también este era un reto para nosotras, es un show hacer esto de las asociaciones civiles, pero finalmente lo logramos. Hemos traído a talleristas con los que hemos hablado de algo que casi no se observa y que es la salud mental de los reporteros. Hemos tenido 2 talleres para nosotros, para hablar de lo que hemos vivido, porque pocas veces, y eso es algo que a veces no sé por qué, yo creo que es a causa de la rutina, no hemos hablado del impacto que implica para nosotros una cobertura, porque nos tenemos que mover inmediatamente a otro lugar y hacer las notas e irte a casa, ¿no? Entonces, realmente ha habido pocos espacios para hablar de lo que hemos vivido, de lo que hemos sentido, de lo que hemos temido, de lo que nos ha hecho enojar, indignar, y como periodistas creo que nosotros mismos nos pasamos por alto, ¿no? Hemos traído a 2 talleristas, uno fue nuestra compañera Marcela Turati de la revista Proceso, que nos ayudó mucho en cuanto a enfrentarnos a nosotros mismos, y a Judith Maflov, también una compañera periodista que ella ha estado haciendo coberturas de guerra y que nos decía que lo loquitos que estábamos pues era algo normal todavía, ¿no?
Hemos también trabajado mucho en lo que tiene que ver con temas de seguridad, hemos trabajado en lo que tiene que ver con cómo abordar a las víctimas, porque también ahí hemos cometido algunos errores en cómo abordar a las víctimas. Creo que ya lo estamos haciendo un poquito mejor. Y algo que también es cierto, pues es que los reporteros no hemos recibido mucha atención profesional en el tema de la salud por parte de las empresas. Son muy pocas las empresas que se preocupan y que se ocupan por ver en qué condiciones quedaron sus reporteros después de estos últimos 8 años de cobertura de violencia. Haciendo una reflexión personal, con Marcela Turati decíamos que estaba bien ponernos límites en lo personal cuando la cobertura o cuando el hecho nos superaba, ¿no? Yo quiero decir en lo personal que sí he dicho a mi jefe, a mi jefa, esto no lo puedo hacer porque me duele demasiado, porque va más allá de mi capacidad y porque no te voy a hacer un buen trabajo, así que quítame de esta cobertura. Y eso fue en el caso de Villas de Salvarcar. Pues yo soy mamá, ya ahorita soy abuela, y en ese momento cubrir la masacre contra esos jóvenes era algo que me impactó demasiado y que yo decía, es que yo no puedo ver a esos papás, a esas personas con este dolor. Yo me quedo con la investigación judicial, pero alguien que cubra este drama, porque yo no podía, y se los juro, es así, era bien fuerte cuando llegamos a la escena del crimen y que estaba esa casa tan llena de sangre, donde el fotógrafo se estaciona para bajarnos, había sangre, como 5 casas más allá había un charco de sangre y había todavía trocitos de piel, de cabello, y yo le decía al fotógrafo, no me puedo ni siquiera bajar. Fue una escena terrible, terrible. Yo creo que bueno, hemos visto muchas, pero esa fue muy fuerte. Y ahí entendí que debe haber límites, porque si no, no se hace, en primera no se hace un buen trabajo y no podemos informar a la ciudadanía de manera objetiva. Y en segundo, porque ni siquiera podía escribir, ¿no? Escribía y lloraba, escribía y lloraba. Y así no se puede hacer un buen trabajo. Entonces hay que decir y hay que reconocer que tenemos límites y que eso no lo podemos hacer, y creo que es honesto, es un acto honesto de parte de los reporteros que decimos, esto no lo puedo hacer. Hay otros trabajos que sí te indignan mucho y que quieres hacerlos porque te indignan demasiado. Esas son las ocasiones en las que uno, bueno, cuando uno se pelea con la autoridad es cuando se siente mejor, ¿no? pero creo que muchos de nosotros vivimos momentos de miedo, y no lo hablamos y no lo dijimos en su momento, y vivimos experiencias difíciles. Ha habido compañeros que cuando hay oportunidad de que hablamos, dicen, no, es que a mí me amenazaron, a mí me golpearon, a mí me hicieron esto, y así como que, ¿y por qué no lo dijiste en su momento? ¿Por qué no lo hablamos? ¿Por qué no hicimos nada? Y era que ni siquiera nos dábamos cuenta de que nosotros también éramos víctimas, ¿no? Y que lo pasamos por alto en este afán de hacer nuestro trabajo. Creo que enfrentarnos a situaciones como la muerte de nuestros compañeros, el asesinato de nuestros compañeros y el miedo a trabajar ese día, es algo muy doloroso. Yo no sé, tal vez ustedes me puedan decir qué fue lo que pasó, pero yo tengo muchas lagunas. Por ejemplo, el día del caso de Armando, hay momentos que yo no recuerdo, hay espacios en los que, por ejemplo, traslados que yo no recuerdo, que yo manejé y iba perdida. En la casa de Armando hay personas que me dicen que hablaron conmigo, yo no las recuerdo. Yo no, o sea, yo ni siquiera lloraba en ese momento, no, porque a mí me tocó cubrirla, ¿no? Entonces tenía que reportear. No,
Hubo situaciones que yo dije, ¿por qué no vi esto? ¿Por qué no vi lo otro? ¿Dónde apunté? ¿Dónde anoté? ¿Qué grabé? Y cuando ocurrió 2 años después lo de Luis Carlos, yo me obligué a retratar todo lo que estaba pasando, porque no quería que me volviera a pasar, porque había que seguir una investigación más adelante y que no quería tener esos espacios vacíos como los tengo en el caso de Armando. Y fue, por ejemplo, del caso de Armando al caso de Luis Carlos, ya había yo cubierto, no sé, creo que ya habían ocurrido 5,000 homicidios, creo que ya estaba un poco más preparada para esas coberturas y fue totalmente distinto, ¿no? Ya hubo un registro mental, ya hubo un registro en documentos, en fotografías, en video, que no ocurrió con el caso Armando, y que eso nos ha permitido darle un seguimiento a las investigaciones, porque bueno, no nada más es el trabajo periodístico, también hemos tenido que estar pendiente de las investigaciones para que estos casos no queden impunes. No sé cuánto tiempo. 2 minutos. Bueno, y quiero cerrar con el hecho de que ha habido mucho compromiso de quienes hemos estado en la calle, ha habido mucho trabajo de equipo, y que lo que ustedes han estado observando, lo que ustedes han estado leyendo, ha sido gracias a todo este ejército de reporteros, fotógrafos, camarógrafos que decidieron seguir haciendo su trabajo. Hay estados en los que no se hizo lo que se hizo en Juárez, hay estados en los que los periodistas y los medios de comunicación decidieron callar o decidieron omitir, y en Juárez no, y que eso se logró, esa información que ustedes tuvieron acceso se logró gracias al trabajo de mucha gente valiente, que a pesar de sus propios miedos, siguieron adelante haciendo su trabajo. Yo creo que ese es un valor que tiene Juárez en sus periodistas. Bueno, el silencio lo dice todo. Son historias inenarrables, que aun cuando la palabra limita, podemos, yo creo que ahorita todos estamos con este sentimiento que inunda, ¿no?, la sala. Pero bueno, la invención del hombre, lo que es el tiempo, nos obliga a continuar, y en este caso le cedemos la palabra a la maestra Mónica Alicia Juárez. Muy buenos días, agradeciendo la posibilidad de estar aquí este momento, a quien me hizo la invitación. Y también conmovida, obviamente, porque revives tantas cosas, ¿no? Yo creo que a mí me tocó un papel un tanto diferente, y algunos de los reporteros o de la gente que se ponía en peligro nos llegaron a reprochar que qué bonitos los que estábamos dentro de la cabina, ¿verdad? Únicamente llevando la información de los que andaban en el campo del trabajo. Es otra faceta, es el hecho de, conforme a la información que nos llevan los reporteros en las entrevistas, cuestionar duramente acerca de por qué no se hacen las cosas como deberían de hacerse en los encargados de impartir la justicia o estar en las esferas gubernamentales. No me tocó una situación de campo, pero sí como activista social en las causas de las mujeres a propósito de los asesinatos, pues también viví muchas experiencias de este tipo que había que difundir y que había que participar activamente y tomar ciertos riesgos. En general, yo creo que la violencia es multifacética y omnipresente en la óptica de la memoria individual de una gran parte de la humanidad. En nuestro país tiene connotación de problema de salud pública, puesto que se padece como enfermedad endémica. La violencia en sus múltiples formas, verbal, física, emocional, económica y patrimonial, se reproduce en el hogar, el vecindario, el barrio, la calle, la escuela, los centros de trabajo, los espacios recreativos de convivencia, además, lógico, en cantinas, bares, salones de baile, ahora en las redes sociales también, y sobre todo en las instituciones gubernamentales. Hay mucha violencia, sin omitir templos e iglesias. Como integrante de un grupo de bajísimo nivel socioeconómico, para no decir que fui pobrecita, acumulé experiencia en la identificación de la violencia cotidiana en sus diferentes magnitudes y contextos,
ya fuese en el plano de la observación o en el involucramiento directo, en donde para sobrevivir con cierto equilibrio se aprende en el terreno de la práctica a aumentar el índice de resistencia a la agresión y al choque, conocido como resiliencia, ¿verdad? Eso que vamos nutriendo ahí día a día. En el devenir vital de cada existencia se alternan los estímulos positivos y negativos, configurando claroscuros que matizan el diario convivir, motivando a salvar obstáculos. En este escenario es posible afirmar: nadie se acostumbra a permanecer en medio de la violencia, escudándose en actitudes de indiferencia y deshumanización. En todo caso, se sobrevive de la mejor o única manera posible, a veces desgraciadamente a costa de sacrificar la solidaridad con los congéneres, y esto en una forma de adaptación frente al peligro. Nuestra comunidad juarense se sumió hace pocos años en la angustia, el dolor y la incertidumbre en medio de la más álgida violencia desatada entre cárteles de la droga por la posesión de la plaza y la guerra declarada a la delincuencia organizada por parte del gobierno federal, que se percibió siempre inepto y desprovisto de las estrategias suficientes para proteger con efectividad a los habitantes de la ciudad y la región. Fue muy fácil declarar el de guerra, ¿verdad? Y que quedásemos todos en medio. Época nefasta, de éxodo masivo de familias, individuos, comerciantes, empresarios, prestadores de servicios, proveedores de todo tipo, y un deterioro total, observable hasta la fecha. Váyanse por Insurgentes, váyanse al centro histórico, ¿verdad? De la infraestructura material citadina manifestada en miles de bienes inmuebles abandonados, en ruinas, todos rehenes del vandalismo y el pillaje. Qué decir de las colonias enteras como ciudades fantasmas, allá rumbo a la ciudad del conocimiento. Negra época para los juarenses, donde la incertidumbre y el terror se nutrían de las vivencias propias y o narradas por los demás, de tantos hechos sangrientos acumulados en varios centenares cada mes. Acuérdense, días de 2 dígitos, 10 muertos, esa contabilidad que a veces se criticó, pero que era una clara muestra de lo que estábamos viviendo, pasando de los 300 asesinatos en un solo mes. Sí, sí fue así, ¿verdad? A lo mejor muchos de los que son muy jóvenes y por salud mental, pues ya lo archivaron por ahí, y ya no, para que ya no esté dando molestias que nos saquen de equilibrio. Lógicamente, se generó por precaución y como consecuencia el aislamiento y la desconfianza, mermando la espontaneidad en la relación humana. Pero bueno, también tuvo la ventaja de que se unieron las familias, andábamos todos detrás de todos. ¿Dónde estás? ¿A dónde fuiste? ¿Por dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Verdad? Más que nunca. Era una situación, hablando de la cuestión anímica, a mí me tocó pues tanto cubrir el turno nocturno como muy temprano, donde generalmente estaban las calles desiertas. Y sí, era todo un reto, ¿verdad? Cuando salías de tu trabajo, llegar ante un semáforo y pensar 1, 2, 3, que se prende el verde, ¿no? Y si estaba la calle sola, qué horror, y si tenías a alguien enfrente, peor. ¿Qué hacer? Y luego cuando llegas a tu casa y abres el barandal y te metes y cierras y respiras, y decía yo, ¿a salvo de qué? Si acabábamos de reportar cómo muchos inocentes eran sacados de sus camas, de sus recámaras, el ejército que llegaba rompía el ejército, los delincuentes, o sabrá Dios quién, ¿verdad? Ya no sabía quién era quién, ¿verdad? Hasta sacarlos de las camas. ¿Y por qué respiro? Porque ya estoy en mi casa. Sin embargo, bueno, yo creo que era parte de lo que se estaba viviendo. En estos escenarios, la labor desarrollada por profesionales de la comunicación masiva a través de la prensa, radio y televisión desempeñó un papel trascendente en cuanto a la difusión de ilícitos y sobre todo de la denuncia de arbitrariedades oficiales por omisión, por complicidad o corrupción. Ninguna instancia gubernamental, fuese municipal, estatal, federal y el Ejército Nacional y todo lo que nos trajeron, ¿verdad?, en la época de Calderón, lograron responder con eficacia y honestidad los requerimientos ciudadanos, exigiendo seguridad y por consiguiente paz, tranquilidad. El periodismo juarense, puntualmente presente en cada evento violento, libró su oficio a través de crónicas comprobables en su exactitud narrativa,
de acontecimientos espeluznantes por la forma de perpetrarlos aún dentro de las casas de particulares inocentes, en campos deportivos, plazas, jardines públicos, centros comerciales y locales de transmisión de programas radiales, televisivos y de impresión de periódicos. La libertad de expresión de los periodistas se ejerció bajo grave riesgo personal y de sus familias, consecuentemente, pues con autocensura. La supervivencia de quienes permanecimos en Juárez implicó establecer estrategias básicas para conservar la lucidez y el equilibrio emocional, con el objetivo de proseguir desarrollando las múltiples tareas domésticas y profesionales. En el ámbito de la comunicación masiva fue determinante la permanencia vigilante y ser portavoces de la condición y protesta ciudadana, estableciendo lazos para la defensa común, consolidando la denuncia de ilícitos y la exigencia del cumplimiento oficial de garantizar la seguridad pública. Claro que también se puede hablar de amarillismo y se puede hablar de incremento del morbo y se puede hablar de complicidades y señalamientos a propósito de los profesionales de la comunicación y claro que hubo de todo, ¿no? En ese sentido. Una vez que la situación cambió, y no precisamente porque las autoridades cumplieran su cometido, sino debido principalmente del término de disputas territoriales entre cárteles de la droga, el gobierno intentó subsanar las heridas con programas de restauración social, asignando presupuesto extra. Como sucede con posterioridad a las guerras, la comunidad se enfrentó a la problemática de miles de huérfanos y viudas, así como neurosis colectiva, afectando con distintos grados a la generalidad. Se trató de establecer sinergias entre secretarías y departamentos oficiales de seguridad pública, de salud, de educación, de deporte y también organizaciones de la sociedad civil, considero yo con magros y lentos resultados para la gravedad de lo que estábamos viviendo. Hoy pues se cuelgan las medallas como entonces la autoridad de que ya pusieron orden y cuando quieren tener todavía más capital simbólico político, hablan de que no perdamos la memoria. Todos los que están en el gobierno nos dicen, acuérdense cuando no podíamos salir y ahora miren nada más qué festividades hay en la Plaza de la X, gracias a, pues a ellos, ¿verdad? Se menciona así. La comunidad, Juan Gabriel, ¿verdad? La comunidad se levantó por su propio empuje y nuevamente se percibió la ineficacia institucional. ¿Por qué? Pues porque los juarenses nos negamos a permanecer presos dentro de casas y fraccionamientos, que también aquí hay una observación muy especial en cuanto a los que fueron arbitrariamente cerrados y que permanecen todavía ahí. Es como paradójico, ¿verdad? Sí quiero salir, esto y lo otro, pero ya quiero conservar mi coto ahí de poder y ocasionar una serie de cosas en cuanto a la anarquía de invadir las calles. ¿Cómo vamos? ¿Tiempo? ¿Estamos bien? Los juarenses nos negamos a permanecer presos dentro de casas y fraccionamientos, algunos arbitrariamente cerrados, logrando reanudar la actividad comercial y de servicios. Numerosos programas de gobierno con inversión cuantiosa anunciada quedaron truncas en cuanto cesó la presión de la opinión pública nacional e internacional. Acuérdense aquella cantaleta, hay que restaurar el tejido social. Éramos todos unos tejedores, unos surcidores. El tejido social y los miles de millones y las, los anuncios de que se estaba haciendo eso y ahora la observación de los locales vacíos, ¿verdad? De los programas sin concluir, bueno, ni siquiera las escuelas de tiempo completo que fueron posteriores han podido cumplir con esto, pero qué tal la propaganda, ¿no? Autoridades de los 3 niveles de gobierno se adjudicaron, como hasta la fecha, los méritos de cumplimiento en el desempeño de sus acciones obligadas con respecto a salvaguardar vidas y bienes. Yo creo que todos tenemos un sinfín de anécdotas en el ejercicio de la profesión,
Yo, por ejemplo, les digo, era una tensión constante. A mí me tocó cubrir justamente cuando, a espaldas del edificio donde trabajaba, que estaba muy cerca de la casa de un párroco donde estaba el presidente municipal cenando ese día y que le mataron su guardia, ¿verdad? Que hubo balazos y que se tuvo que, pues, aislar una gran parte, estar transmitiendo, estar al pendiente y luego no poder salir del centro de trabajo, ¿verdad? Hasta que dijeran ellos que se podía acceder a las calles y demás, pues con la atención correspondiente en ese momento. El diario deambular sobre el Alerdo y ver las barricadas y los soldados ahí con las ametralladoras observándote, ¿verdad? Apuntando para cualquier eventualidad. El tomar gasolina ahí en ese cruce cuando era obligado, y que alguna vez llegué y dije, ¿qué pasa aquí? Y sale ahí arrastrándose uno de los empleados y dice, córrale porque acaban de asaltar y blu, y si no trae gasolina, pues a ver cómo le hace, ¿verdad? Son situaciones que desde luego no son para reír, ni tampoco para llorar, sino para actuar de momento y que indicaban cómo andábamos todos, ¿verdad? De una u otra forma. Yo creo que es interesante destacar también la cuestión de los retenes, y que eso pues no nada más lo vivió el periodista, ni mucho menos, sino cualquiera. El hecho de encontrarse en un momento dado en solitario con alguien que te preguntaba, te bajaba del carro y que no sabías qué iba a suceder a continuación y si ibas a poder llegar a tu casa. La secuela de lo vivido es enorme para todos, pero lo es más la actitud decidida y valiente de la mayoría, restañando heridas, superando duelos y aumentando el grado de concientización y participación cívica. En esto de abordar a las víctimas, sí me tocaron bastantes experiencias, y como contrario a lo que se puede exigir a otras personas dentro del mismo gremio de llevar las primicias, tener muchísimo cuidado en cuanto a abordar las víctimas, y cómo a veces vía telefónica, en presencia o yendo al lugar, pues no lo puedes hacer porque pues se te quiebra la voz y se te obnubila el pensamiento y te haces partícipe de lo que está viviendo aquella persona, pues en deterioro de tu desempeño profesional, ¿verdad? Pero finalmente pues ¿quién es robot? Yo creo sinceramente que coincidimos todos con el pensamiento poético de Neruda, ¿verdad? A propósito de aquel canto de paz que tiene que estar vigente cada momento y que tiene que señalar caminos, cuando él nos decía, quiero la paz porque la quiere el pueblo, quiero la paz para escribir mis versos, quiero la paz para besar mi amada, quiero la paz para mirar los hijos, para verlos crecer como a las plantas, quiero la paz que pueblan los amigos, quiero la paz creadora y terminante, la paz que todo pueblo lleva dentro, con justicia, sin gritos y sin llantos. Gracias. Gracias, maestra. Y enseguida, y para abreviar el tiempo y que queden el espacio para preguntas y respuestas, continúa el periodista Ángel Otero Calderón. Ciudad Juárez pasó a convertirse en el discurso dominante de la ciudad más violenta del mundo a la ciudad resucitada, reconstruida, rescatada y salvada. Ese es el discurso dominante de las élites que gobiernan el país, y hablamos de las élites económicas, financieras, políticas, desde luego. Juárez, vista como una suerte de ave fénix que resurge gloriosa de sus cenizas, me parece, o tengo muy serias dudas de que este proceso transformador alquímico en la mente colectiva se haya producido o se pueda producir en el futuro cercano. No creo que sea así. Vivimos desde luego bajo un engaño, una impronta de manipulación desde los poderes que han sometido y sometieron
bajo el dolor y la sangre de más de 10,000 juarenses. Es escandalosa la cifra, ¿no? Y se nos pretende engañar de nuevo de que la ciudad, en la ciudad se ha reinstaurado la paz y la convivencia armónica, el tejido social se ha reconstruido. Será en los discursos y en la publicidad oficial. La realidad me parece que va en otro sentido, y creo que los profundos problemas de esta comunidad fronteriza siguen irresueltos. Los problemas de fondo, los reales, ¿no? Estamos acá hablando de… Se nos pidió comentáramos sobre los logros en materia de seguridad en la ciudad, los desafíos que debieron enfrentarse y las metas o lo que falta por hacer, ¿no? Me parece que Juárez no podrá en modo alguno reinventarse como ciudad. Estamos, como dijo recientemente un geógrafo urbanista, Jordi Borja, en realidad Juárez es la no ciudad, no es todavía ciudad. Más allá de su caótica infraestructura y equipamiento urbano, de sus desarreglos sociales, económicos, de su distracción colectiva interminable que va aparejada a su historia. Evidentemente Juárez es una ciudad de paso, un motel de paso, una cantina de paso, un aglomerado de esclavos de la industria maquiladora sin perspectivas que permitan al ciudadano común y corriente hacer una vida exitosa, provechosa. Y lo digo esto porque me parece que es necesario que nos confrontemos en el espejo de las realidades profundas, del juego que ha habido detrás de todos estos sucesos tan dramáticos, atestiguados por periodistas valerosos como los del Carmen Sosa, no es la única, pero que merecen un reconocimiento. Muchos reporteros y reporteras entregaron su vida o su salud mental, por lo menos, su vida familiar la sacrificaron por informar. En muchos otros estados del país se callaron las cosas y es lógico, es entendible, ¿no? Bajo la amenaza permanente de ser asesinado, ser exiliado, el periodismo juarense siguió en pie, y eso me parece también que es un ejemplo de la fortaleza de la naturaleza humana. Desde luego hubo excesos brutales en la cobertura de la violencia, eso también es cierto. Pero dentro del caos que vivimos en la llamada guerra contra el crimen organizado, que sin propósito alguno conocido lanzó el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, Ciudad Juárez se convirtió en el escenario central de una batalla inhumana y absurda que infligió profundo dolor y que evidentemente causó daños en la mente colectiva que no han sido reparados y ni siquiera observados o visualizados por quienes dirigen la ciudad, el estado y el país. Vemos frecuentemente todavía al presidente Enrique Peña Nieto vanagloriándose del rescate de Ciudad Juárez y poniéndolo como ejemplo mundial de una ciudad que gracias al esfuerzo de sus organizaciones empresariales, organismos de la sociedad civil, periodistas, pudo rescatar y salir de este dramático episodio de dolor y muerte. Cierto, el número de homicidios dolosos en Ciudad Juárez se ha reducido sustancialmente, significativamente. Eso es cierto. Preguntémonos ahora a qué se debe ello. ¿Se debe a la intervención solidaria de los gobiernos para combatir el crimen organizado con el que tienen serias implicaciones en diversos niveles de gobierno? ¿Se debe al esfuerzo valeroso de organizaciones de la sociedad civil y empresarios que salieron en defensa de la seguridad, el derecho de los ciudadanos a vivir en paz? ¿Se debe a las autoridades y cúpulas religiosas que llevaron su proclama de la verdad y la justicia hasta sus últimas consecuencias? ¿O, como se ha observado en algunas ocasiones, se debe a que ya no había quien matar? Y que los cárteles de la droga
el de Sinaloa y el de Juárez, finalmente convinieron en un arreglo favorable para ambas partes, asignando rutas específicas para el trasiego de drogas al mercado consumidor más hambriento del mundo, en los Estados Unidos. ¿A qué se debió esta reducción tan notable de los homicidios dolosos? Yo no creo que los sicarios o los narcotraficantes, policías judiciales, militares, federales hayan dejado de matar gente, de secuestrarla, de desaparecerla, simple y sencillamente porque consideraron que la ciudadanía, la sociedad juarense les estaba enfrentando verticalmente. Me inclino más a pensar que hubo ya un arreglo y se decidió empezar a pacificar Juárez. Una pacificación que desde luego se ha medido en la reducción de los homicidios dolosos fundamentalmente, ¿no? Habrá que recordar, sin embargo, que la incursión federal, primero por militares y luego federales en Ciudad Juárez, trajo consigo una cauda de comportamientos delictivos que no estaban presentes en la arena delincuencial de esta frontera. Los secuestros eran casi nulos, no había el fenómeno de cobro de cuotas, extorsión, desapariciones eran pocas. Estábamos saliendo desde luego de la trágica saga de los así llamados feminicidios, el fenómeno que luego se categorizó como las muertas de Juárez, ¿no? Y que desde entonces se había visibilizado el caso de Ciudad Juárez en todo el mundo, como un ejemplo de una ciudad sujeta al demencial más brutal expresión del sistema patriarcal que nos gobierna, ¿no? Que se nos ha impuesto, y no de ahora, ¿no? Es un problema que viene de siglos en la historia de la humanidad. Pero a mí me gustaría hablar de otros factores que ayudarían a tener una lectura por lo menos distinta, una óptica diferente de los desarreglos que tenemos en Ciudad Juárez, y eso sí, no han sido enfrentados ni confrontados por los liderazgos con los que contamos, ¿no? Me parece que se ha perdido de vista en el análisis y en la investigación, incluso académica, no solo periodística, el problema de la voracidad del sistema neoliberal que nos impusieron a partir de 1982 en México con el gobierno de Miguel de la Madrid, el desplazamiento de los políticos del poder para ser reemplazados por una tecnocracia nada compasiva, y que está llegando a una de sus fases de culminación aquí en México con las así llamadas reformas estructurales impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto en complicidad con el PAN y el PRD, los liderazgos por lo menos de sus partidos, ¿no? El modelo neoliberal, que ya está en su fase decadente en otras partes del mundo, aquí apenas está sentando las bases para su gloriosa expresión, ¿no? Mientras en Europa se está intentando desmantelar y prohibiendo, por ejemplo, el sistema de fracking, que es un sistema depredador de la naturaleza y de la madre tierra, aquí en México estamos dándole, o por lo menos nuestras élites, dándole una bienvenida calurosa. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque simple y sencillamente me parece que es la lectura que le debemos a los juarenses desde el mundo periodístico, pero también académico. Esta guerra de Calderón contra el crimen organizado, que se focalizó primero en Ciudad Juárez y que se nos vendió como, de un lado, una confrontación entre dos cárteles de la droga que siempre estaban operando aquí, una guerra entre ellos, y venía el Estado mexicano a salvarnos, ¿no? Creas el problema y luego vienes a ofrecernos la solución. Me parece que detrás de toda esta estrategia de muerte que se produjo en Ciudad Juárez, hubo una maniobra histórica muy bien pensada, maquinada criminalmente, por quienes impulsan este modelo depredador capitalista. No podemos olvidar, bajo ninguna circunstancia, que el propio gobierno de los Estados Unidos, con recursos públicos,
inundó de armas de alto poder a los cárteles en México y proveyó de armamento a las bandas del crimen organizado. La operación Rápido y Furioso, que fue documentada en los Estados Unidos y denunciada, permitió acreditar que más de 2,000 armas de alto poder fueron entregadas al cártel de Sinaloa, supuestamente para tratar de seguirle la pista al tráfico de armas desde los Estados Unidos. No fue la única operación, es la única de la que tenemos referencia, pero hubo por lo menos otras 5 o 6 antes, bajo el gobierno de George Bush, y una después. Se habrían distribuido aquí más de 10,000 metralletas, armas de alto poder, incluso hasta misiles, granadas, para proveer a los cárteles de la droga del armamento necesario para escenificar una guerra en Ciudad Juárez. Pero una guerra que se centró en Ciudad Juárez y que sembró el miedo colectivo, un miedo que todavía sigue enraizado, aunque no nos neguemos a reconocerlo, y no solo en la mente individual, sino en la mente colectiva de la ciudad. Sumirnos en el miedo, ¿para qué? Ciudad Juárez fue el ejemplo de una incursión colonializadora que se extendió en todo el país. Habrá que recordar que cuando empezaron a reducirse sensiblemente los homicidios en Juárez, y nosotros fuimos avisados por personal federal norteamericano, la guerra se la llevaron a Monterrey. Luego se extendió en Coahuila, donde hubo desaparición de aniquilamiento de pueblos enteros. El caso de Acuña lo pueden seguir ahí en Google. Y después resurgió Tamaulipas. Y de ahí ya estaba encendida la mecha, se fue por todo el país, pero fundamentalmente me llama la atención que esta guerra focalizada en la frontera norte, señaladamente de Ciudad Juárez a Tamaulipas, infundió el miedo colectivo, el temor de millones de mexicanos de la frontera norte, que luego se intentó contagiar a todo el país. Incluso se nos trató de hacer ver que Juárez estaba multiplicando sus problemas y desarreglos, primero con el feminicidio y después con las muertes del crimen organizado, y que se estaba juarizando o ajuarizando zonas del país, ¿no? Que después se fueron a Veracruz, estaban las ramificaciones en Cancún, y siempre se nos presentó como guerras entre los cárteles de la droga, asusadas desde luego desde los altos mandos de la República. Me parece que hubo una operación para debilitar la resistencia nacional y poder impulsar la así llamada reforma energética, es decir, entregarle el petróleo, el gas, la electricidad a los grandes corporativos, fundamentalmente con sede en Estados Unidos, el Reino Unido y alguna parte de Europa, incluyendo España, que son los que ahora se están frotando las manos para venir a amasar fortunas y a traer tecnologías que están siendo expulsadas desde los Estados Unidos. La gran industria del fracking, que es una gran mentira y una gran burbuja, está demostrado económicamente no solo no es rentable, sino ni siquiera ha dado los dividendos necesarios para su sostenimiento, y cada vez hay más controles en los Estados Unidos. El presidente Obama acaba de virtualmente casi prohibir el fracking en zonas federales, y estados como el de California han impuesto severísimas restricciones a este sistema de extracción del gas shale. Ya nada más me quedan 5 minutos. Entonces tendré que resumir. Si se fijan en el proceso de instrumentación de las reformas estructurales de Peña Nieto, no encontró mayor oposición, solo incluso manifestaciones de 10,000, 15,000 gentes, grupos aislados, algún partido político, López Obrador, ya no el mexicano común, quien ya no salió en defensa de lo poco que nos quedaba, ¿no? Porque ya se privatizaron las playas, se privatizó la telefonía, se privatizó la educación, se ha ido privatizando todo nuestro país, solo faltaba el petróleo y el gas, ¿no? Y creo que aquí en Juárez fue el escenario fundamental de una guerra impulsada por intereses extranacionales, corporativos, de un sistema neoliberal que venía a la reconquista de México. Es una colonización por la vía de las armas, de las cuerno de chivo, de las granadas, de los explosivos, para doblegar la resistencia mexicana. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Bueno, asistimos aquí en Juárez a una batalla épica
de los dueños de los bares y cantinas para poder contar incluso con choferes privados para que nuestros jóvenes puedan seguir asistiendo a los antros, a embriagarse, a drogarse y luego ser llevados con seguridad a sus casas sin que los tránsitos los extorsionen y les roben en el trayecto, ¿no? Esa es la lucha fundamental ahorita si ves la cobertura de los periódicos y los medios. Es decir, se llegó a medir y se sigue midiendo, me parece, y eso es un signo que creo que deberíamos prestarle atención, la recuperación de la paz en Juárez por la reactivación de la vida nocturna. Es decir, ya están reabriendo otra vez los antros, ya podemos ir otra vez a embriagarnos, ¿no? Ya podemos volver a lo mismo. ¿De qué nos ha servido este brutal episodio que vivimos durante 5 o 6 años? ¿De qué le ha servido a la ciudad, quiero decir? Porque era una oportunidad, si estamos hablando de un proceso como el del ave fénix, ¿no? De resurgir de las cenizas, me parece que es una oportunidad perdida y muy, muy costosa en términos sociales y de salud mental para Juárez. Es decir, recobramos la paz en la medida en que volvemos a hacer lo mismo que hemos sido siempre, una ciudad de paso, una ciudad enrejada como ninguna otra en el mundo, la ciudad con el mayor número de cantinas y expendios de bebidas embriagantes en todo el país, la ciudad con el mayor número de moteles en todo el país, la ciudad que es ejemplo en producción de empleo. Llegamos a ser la única ciudad del país con empleo pleno, pero ¿qué tipo de empleo era el de la industria maquiladora? Un empleo de explotación, de esclavitud de los obreros y trabajadores. Eso ha sido históricamente. Juárez no tenemos industria propia, es decir, no producimos nada, ensamblamos cosas, nada más. ¿Cuáles son las alternativas de Juárez ahora que el presidente, el gobernador, el alcalde andan trayendo gente de Estados Unidos para que vuelvan a venir? ¿Qué oferta estamos ofreciendo? Más de lo mismo, ¿no? Reconstruir el centro de la ciudad para que siga siendo un atractivo básicamente dirigido a la vida nocturna, algunos restaurantes y curiosidades mexicanas, no Mexican Curious, porque es lo único que nuestras élites ofrecen y producen. Es decir, desaprovechamos la oportunidad para reinventarnos, para generar un proceso de transformación profunda en las relaciones entre ciudadanos y gobernantes. Pareciera que el rescate de Juárez es para volver a lo que éramos antes, y precisamente lo que éramos antes es lo que nos condujo a este brutal episodio de la guerra del crimen organizado y la violencia en el país. Hay muchas cosas que faltan por escribirse, desde luego. Yo quería hacer esta aportación simple y sencillamente porque me parece apremiante y necesario un debate de fondo sobre todos estos aspectos que confluyeron en el drama de Ciudad Juárez, y que mientras no los enfrentemos, los confrontemos, los resolvamos, difícilmente podrá sanarse la mente colectiva de Juárez. ¿Qué se está haciendo con todos los niños que presenciaron ejecuciones, que llegaron a filmarlas con sus teléfonos celulares, que veían en la televisión muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte? Esos niños, ¿cómo van a ser? ¿Qué le va a pasar a Juárez en 10 años? Cuando ni siquiera nuestras autoridades y nuestras élites económicas se han planteado el desafío enorme, histórico, que supone toda esta niñez agraviada, deformada en su conciencia íntima, y que si no lo atendemos, evidentemente tendrá expresiones similares en el futuro cercano. Agradezco la invitación al doctorado de Psicología, Óscar Esparza, la gentileza de que nos haya invitado, y agradezco también la intervención de nuestra guapa moderadora. ¿Algo quiere, Dan? Bueno, es mi esposo, por si no sabía, no vayan ustedes a pensar. Pero bueno, con razón. Pero bueno, después de esta brillante intervención, no porque sea mi esposo, no, sino porque así lo considero,
No, realmente sí. Cada vez que lo escucho hablar me deja con los ojos abiertos. Pero bueno, yo creo que por eso hemos durado tanto casados, ¿verdad? Pero bueno, ya termino con esto y presento al maestro Humberto Leal Valenzuela. Muchísimas gracias. Gracias por venir, guapa asistente. Muchísimas gracias al doctor Esparza, gracias por esta generosa invitación para venir a platicar con ustedes, gracias a Priscila, a compañeras y Ángel Otero aquí en la mesa. El discurso es insistente, ya todo pasó, la historia concluyó y ahora, como en un cuento de hadas, tenemos un final feliz. ¿Alguien sabe lo que en Ciudad Juárez pasó? ¿Alguien sabe lo que ocurrió aquí en esta frontera? ¿Las autoridades lo saben? ¿Los culpables están sancionados y en la cárcel? Si no es así, la historia no puede concluir. Apenas está empezando. Y para poder pensar en un futuro de paz en Ciudad Juárez, primero tenemos los juarenses que saber exactamente lo que aquí ocurrió. Aquí se violentó la Constitución, aquí se suprimieron vidas de inocentes, aquí se echó por tierra todo el Estado de Derecho, aquí la corrupción campeó por todas las calles de Ciudad Juárez, aquí hubo un enfrentamiento no solo de los cárteles, sino de las estructuras más corruptas de todos los cuerpos de seguridad del país. Y si no sabemos exactamente lo que ocurrió, no podemos darle vuelta a la página. En todos los países donde ha habido situaciones de ruptura violenta, y recuerdo directamente el caso del golpe militar en Chile, que por cierto, casi se puede equiparar en número de muertos con Ciudad Juárez. Se hablaba de 15,000 muertos, en un golpe militar que sacudió todas las estructuras, no solamente de Chile, sino del mundo entero. Y después el golpe militar en Argentina, que se decía como 25,000 muertos, algo así como 2 Juárez. Pero estamos hablando de países, estamos hablando de naciones, y estamos hablando de derrocamientos de gobiernos democráticos legalmente constituidos. Y ahí, para poder retomar el camino, solamente se pudo dar después de generar una comisión de la verdad y poner las cosas en su lugar. Mientras no sepamos lo que ocurrió en Ciudad Juárez, los juarenses no podemos estar tranquilos, ni podemos disfrutar esta paz ficticia que nos venden a cada momento en todos los cortes comerciales y en todas las páginas de los medios de comunicación, tratando de convencernos que todo ya pasó, que antes había muchos asesinatos y ahora se redujo en un 98% los crímenes en Ciudad Juárez. Aquí alguien estuvo vendiendo la sangre de los juarenses. Aquí alguien estuvo haciendo negocios a la sombra de los crímenes. Aquí no hubo tal guerra contra el narcotráfico, porque yo quisiera, los investigadores, que me digan en cuánto se redujo el ingreso de droga hacia los Estados Unidos. ¿Alguien me puede decir ese dato? Yo lo he preguntado en todos lados. ¿En cuánto se redujo? Por los 120,000 muertos de mexicanos, ¿en cuánto se redujo? ¿Cuántos gramos, cuántos kilos, cuántas toneladas menos de droga entraron a los Estados Unidos? La cantidad de droga aumentó. El número de drogadictos en los Estados Unidos de Norteamérica aumentó. Y les doy otro dato. Tuvieron que pagar más dinero por la droga que consumían. Porque en México había una guerra, que eso le daba plusvalía al producto y le incrementaba los negocios
a los narcotraficantes, a los cárteles. Se dice que la guerra es la continuación de la política por medios violentos. Y aquí, efectivamente, fuimos víctima de un evento político y económico de grandes negocios, ¿sí?, a costa de la sangre de los juarenses. Ciudad Juárez adquirió fama de ser la ciudad más violenta del mundo en todo el orbe. Apenas en la primera década del siglo XXI, e incluso llegó a compararse, no sin cierta exageración, con ciudades muy violentas ubicadas en el Medio Oriente y en lugares casi permanentemente en guerra. Pero los estigmas en contra de Ciudad Juárez no tienen nada nuevo y no son del todo ajenos a una lucha soterrada por el control de Chihuahua entre los grupos políticos y empresariales de la capital y esta, la ciudad más poblada de la entidad. Creo que en el subconsciente, y ya ustedes que son especialistas en psicología me dirán si un estado puede tener subconsciencia, pero creo que en el subconsciente de Chihuahua no perdona a Ciudad Juárez haberse beneficiado de una tragedia nacional. La pérdida de la mitad del territorio de la República durante la guerra del 47, que transformó a nuestra ciudad en un puerto fronterizo, junto al que con el paso de los años sería el mayor mercado del mundo, pero no solamente de productos, también de drogas. Este hecho, y posteriormente haberse convertido en la tumba de la dictadura, Ciudad Juárez, la tumba de la dictadura porfirista, son las dos cartas fuertes de presentación con que nuestra frontera entra en la historia del siglo XX. Después, claro, vendrían los impactos económicos de las derramas impresionantes durante la Primera, pero sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Por ese tiempo se acuñaría el término de la Sodoma del Norte. Tiempo después vendrían otros, igual de peores, como la ciudad de los divorcios al vapor, la ciudad donde matan mujeres, para concluir como la ciudad más violenta del mundo. Decía líneas arriba que en mi opinión todo esto tiene raíces muy profundas de esta lucha nunca reconocida de los grupos de interés por el control político de la entidad. Y en estas batallas, que han sido muchas, nuestra ciudad siempre ha sido derrotada. Es la verdad. Siendo la ciudad más poblada del estado y teniendo casi la mitad de todos los electores, la mitad de los electores en el estado, Ciudad Juárez no ha podido incidir en el rumbo de Chihuahua. Hasta ahora no ha podido, ni siquiera colocar un gobernador de esta tierra. Y las derrotas han sido tan contundentes que no solamente han marginado a los juarenses de la administración pública chihuahuense, sino que los han hecho perder el control de la ciudad misma, de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez luce una cara de desorden urbano, donde las carencias y rezagos son nuestra realidad cotidiana. La falta de infraestructura urbana, de salud, turística, cultural, la mitad de las calles son de terracería. Se le ha impuesto a Ciudad Juárez un crecimiento desmedido y acelerado, producto de la especulación territorial para beneficio de unos cuantos. Y así llegamos al 2010, el año más violento en la historia de nuestra ciudad, porque la violencia cala más y hace más daño donde las estructuras sociales son más débiles. La violencia la ejerce el poder para prolongarse, y en los grados de violencia se mide lo justo o lo injusto de su permanencia. He visto el rostro de la violencia en muchas etapas de mi vida. Conozco los efectos de la represión, de la tortura, de la desaparición forzada o del asesinato político. Pero nos acostumbramos en aquel tiempo a ver a los violentos enfrente. Aprendimos a observarlos, a medir con anticipación la posibilidad de sus acciones, a calcular la correlación de fuerzas y a decidir, en consecuencia, los riesgos a tomar. La violencia en Ciudad Juárez, la verdad es que nos tomó desprevenidos.
No estábamos acostumbrados a lidiar con este tipo de violencia casi generalizada, que surge de cualquier parte y en cualquier momento, que es impredecible al seleccionar sus víctimas, que asalta con sus garras en el momento menos esperado, frente a un semáforo en rojo, en un albergue de jóvenes en rehabilitación, al momento de elevar sus oraciones, en un templo católico durante el sacrificio de la misa, o en una inocente fiesta de cumpleaños de muchachos futbolistas. Cuando las cosas ocurren así, todo el mundo se siente amenazado. Todo el mundo es amenazado. Y nos afecta el impacto psicológico de una violencia que en cualquier momento nos puede tocar a cualquiera. La violencia en Ciudad Juárez siempre ha estado presente, pero era una violencia de baja intensidad. Recuerdo hace algunos 15 o 20 años, cuando en los noticieros, al hacer el recuento de los daños, nos quejábamos amargamente de una cifra de 150 o 170 muertos por año. Algo así como 1 o 2 muertos por día. Indudablemente era una cifra preocupante, pero no sabíamos lo que vendría después. En diciembre de 2006, entra un nuevo gobierno en el país y ante la falta de legitimidad en muchos aspectos, pretende dar un golpe de timón y declara la guerra contra los cárteles del narcotráfico. Pero por sus acciones, más parece una estrategia para cuidar la frontera de los Estados Unidos que una lucha contra el crimen organizado en México. Todos sabemos, y la lógica no me dejará mentir, todos sabemos que las rutas de la cocaína, el producto más preciado en estos años, viajan de sur a norte, parten desde Colombia y llegan a Estados Unidos, el 80% de las rutas. Otras se dirigen hacia Europa y hasta hacia el lejano oriente, pero el 80% de las rutas de las drogas en el mundo conducen a Estados Unidos. Y la estrategia del gobierno, de nuestro gobierno en México, se centró en una lucha en el norte del país. En vez de dirigirse a bloquear la frontera sur, en donde ingresaban y siguen entrando los grandes cargamentos de estupefaciente para recorrer nuestro país e ingresar al norte. Esta permisividad en el sur y este bloqueo aparente en el norte se convirtió en una olla de presión que tarde que temprano tenía que estallar y estalló violentamente. Otro agravante fue la sobrevigilancia del gobierno norteamericano sobre la frontera a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Yo pregunto, ¿alguien recuerda en esta etapa los grandes decomisos de cargamentos de droga? ¿Alguien recuerda en esta etapa la detención de importantes capos del narcotráfico? La verdad, yo no recuerdo ninguno. Creo que la droga siguió circulando con toda normalidad desde Colombia hasta alcanzar el mercado norteamericano. Eso sí, con un sobreprecio que le dio el derramamiento de sangre mexicana. Al final, los verdaderos delincuentes resultaron bastante bien favorecidos con todos estos hechos. Por ese tiempo, entrevisté a Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública en el país, durante una visita aquí a Ciudad Juárez. En esa entrevista afirmó que estaba muy preocupado porque Ciudad Juárez tenía un grave problema de narcotráfico. Yo le repliqué que en los médanos de Samalayuca no se cultivaba coca ni marihuana, que los cargamentos para llegar a Ciudad Juárez tenían que atravesar todo el territorio nacional y que en última instancia el problema lo tenía él y no lo había resuelto. Y por no resolverlo, teníamos las repercusiones tan graves en Ciudad Juárez. La mal llamada guerra contra las drogas permeó en la sociedad juarense. Fueron luchas internas en las que participaron las estructuras más bajas de los cárteles. O sea, la guerra fue ficticia. Las estructuras más bajas. Todos recordamos las personas que morían, los sectores más corruptos de los cuerpos de seguridad.
Ahí es donde se dio el enfrentamiento que se quiere hacer como si hubiera sido el único gran problema, que había sido un enfrentamiento entre cárceles. Esa guerra nunca subió de nivel, pero sí incrementó su intensidad. De la eliminación de objetivos en operaciones quirúrgicas, como los bombardeos contra Irak, se pasó al asesinato indiscriminado. De las acciones de noche y en lugares apartados, se pasó paulatinamente a los lugares públicos y a plena luz del día. De las acciones entre presuntos delincuentes, se pasó a afectar a toda la población civil. De las ejecuciones por traiciones, adeudos, filtraciones y demás, se pasó a la extorsión, al secuestro, al cobro de cuotas, a la venta de seguridad. De los asesinatos selectivos, se pasó a las masacres. De las armas ligeras, pistolas, rifles de asalto, AK-47, se pasó a las granadas de fragmentación, hasta llegar al estallido de un coche bomba en plena 16 de septiembre. Y entonces sí, la violencia se salió del control. Se hizo patente en todos los ámbitos de la población. El miedo y en algunos casos el terror se apoderó de todos. Los hospitales fueron insuficientes para atender heridos y muchos médicos abandonaron la ciudad. Los anfiteatros se llenaron de cadáveres en todos sus rincones, apilados unos encima de otros. Creo que la cara más sobrecogedora, la más desoladora de la violencia, la tenían en sus rostros los deudos, que con los cadáveres de sus seres queridos deambulaban de funeraria en funeraria, buscando una capilla libre para velar sus restos. Se dice que el miedo es la sensación del instinto de sobrevivencia, que el miedo es bueno, porque impele al individuo a ponerse a salvo, a correr, a defenderse, a luchar, a pelear por su vida. Es bueno, siempre y cuando no llegue a convertirse en terror. El terror que inmoviliza, que incapacita, que impide la defensa, la lucha por la vida. Y la economía en Ciudad Juárez se paralizó. Los empresarios empezaron un éxodo rumbo al norte y los trabajadores desempleados rumbo al sur, a sus lugares de origen. Miles de establecimientos cerraron sus puertas, algunos por el miedo a la migración de sus propietarios, otros acabaron en llamas deliberadas, incendiados por la delincuencia. Entonces vimos con tristeza la llegada de columnas y columnas de la Policía Federal, y entre más policías llegaban, la delincuencia más se multiplicaba y los crímenes aumentaban en Ciudad Juárez. La gente cambió sus hábitos. Ahora el entretenimiento público o la convivencia privada tenía que ser casi clandestino. Aprendimos a modificar casi a diario las rutas para ir al trabajo, evitando hasta donde era posible los lugares donde se había cometido algún crimen. Con el paso de los meses, prácticamente esto fue imposible, eludir esos lugares, pues los enfrentamientos se multiplicaban en todos los rumbos de la ciudad, y entonces aprendimos a sobrellevar la memoria, pensando, aquí mataron hace 5 días a 3, en ese bar asesinaron a 3 el fin de semana pasado, en este crucero estalló el coche bomba, y así, ir musitando todos estos datos al ir por las calles de Ciudad Juárez, y dejamos de contestar el teléfono. ¿Quién no recibió amenazas telefónicas constantes? Yo en lo particular recuerdo perfectamente, la voz de alguien que dijo ser el ingeniero X y ser el jefe de plaza del cártel X, y que me repetía constantemente mi nombre completo, la dirección exacta y precisa, y que me decía que tenía 5 hombres perfectamente armados frente a mi casa y que estaban esperando sus órdenes para actuar dependiendo del acuerdo al que llegásemos él y yo. Recuerdo también en ese tiempo, caminando por la ciudad, haber visto a varios negocios en llamas, haberlo reportado a los números de emergencia, aún sabiendo que era inútil, a las patrullas del ejército, cuando el ejército patrullaba las calles, que por cierto tampoco nada cambió, todo empeoró. Y después de estos reportes solamente para ser testigo de la ineficacia, de la inmovilidad, de la falta de atención.
Todo esto para llegar a la más triste de todas las conclusiones. Estábamos solos. Esa es la verdad. Y esa sensación de soledad nos la marcaba la ciudad y nos la advertía cada tarde al ocultarse el sol. Ciudad Juárez era una ciudad desierta, era una ciudad fantasma. Cerramos las puertas, algunos barrios cerraron las calles, otras colonias se encerraron en sí mismas y muchas se quedaron abandonadas. Varias constructoras de vivienda quebraron y hasta la fecha en el suroriente quedan miles de casas en muchos fraccionamientos abandonadas y en ruinas. Y es verdaderamente aterrador circular por esas calles. En una ocasión, un niño vecino de unos 10 años, que cursaba el 5º año de primaria, me dijo, ¿ya vio este video? Al tiempo que extendía su mano con su celular. No, le dije, no lo he visto, a ver, muéstramelo. Era un video de una balacera en que asesinaban a 4 guardaespaldas de un conocido empresario local. Uno de los asesinados era un amigo mío, que por necesidad de trabajo había sido agente de la Policía Judicial del Estado y posteriormente guardaespaldas. El video estaba grabado desde el ángulo de los asesinos y circulaba de celular en celular en la escuela primaria, entre niños de 10, 11, 12 años o más pequeños. A él, con la inocencia, o a lo mejor tendríamos que llamarle ex-inocencia propia de su edad, le parecía muy divertido ver las reacciones de los que morían. En otra ocasión entrevisté a varias personas sobrevivientes y en algunos casos víctimas de la violencia. Entre las participantes y los participantes me llamó la atención una niña de 13 años, cursaba el 1er año de secundaria. Sus padres habían muerto sorprendidos en el fuego cruzado en una de tantas balaceras en Ciudad Juárez. Durante la entrevista estuvo callada y por respeto, pues lo que decía Lucy, lo que decía Ángel, siempre tenía uno el temor de cómo acercarse, qué preguntar, cómo abordar a alguien que sabíamos que estaba a punto de desbordarse en una tragedia que traía por dentro. Al final me atreví a preguntarle sobre su perspectiva de vida, qué quería hacer en su edad adulta, y su respuesta me sorprendió. Me dijo, quiero ser médico forense. ¿Por qué? Le insistí, porque creo que el origen de la justicia está en la investigación, y el origen de la investigación de un crimen está en la medicina forense. Una niña de 13 años. Si lo hubiera escuchado de un especialista en medicina forense, de los que tenían tantísimo trabajo en ese tiempo y que en muchas ocasiones no lo hacían, era factible, pero en una niña de 13 años me pareció una reflexión bastante madura de su parte. Creo que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto. No estamos en paz en Ciudad Juárez porque ya no hay balaceras o masacres de 13, 15, 20 personas o más. No estamos en paz. Hace falta todavía, ahora sí que mucho, como dice la canción, para construir la paz. Y eso es lo que tenemos que hacer, en base al conocimiento de qué fue lo que pasó. La paz. Sí. La paz verdadera solo tiene lugar en una sociedad en armonía, donde impere el Estado de Derecho, donde la justicia, parafraseando otro poema, se siente entre nosotros. Y eso los juarenses lo seguimos esperando.
Ojalá, de veras, que aquella niña de 13 años, ahora jovencita, esté estudiando para médico forense y dentro de muy poco esté buscando el origen de la justicia en la investigación. Porque solamente con la justicia podremos construir una paz duradera. Y eso es lo que merecemos y eso es lo que tenemos que buscar todos los juarenses. Muchas gracias. Bueno, después de pedirles otro aplauso, abriremos la sección para preguntas y respuestas. Como apuntamos al inicio, si alguno de los ponentes es directamente aludido, contestará la pregunta, y si no, cualquiera de ellos que desee hacerlo, así será. ¿Sí? Les pido un aplauso para los 4 que estuvieron magníficos. Gracias. ¿Alguien que se atreva? ¿No les dé miedo? Miedo paralizante, no, que no siga. ¿Sí? Adelante, Carlos. Es como para decirles a ustedes que pues fue un gusto haber escuchado esta plática. La verdad me agradó mucho de verlo de distintas partes, desde la personal como la reportera, la política, desde las cabinas, como decía la maestra. Me voy con un buen sabor de boca de que aprendí algo el día de hoy. Y solo para darles muchas gracias por su participación. La verdad me llevo mucho de ustedes. Muchísimas gracias. Y viene de boca de un alumno brillante, ¿sí? Así que mayor aún. ¿Alguien más? Adelante. Buenos días, mi nombre es Pablo Hernández, soy docente de aquí en la universidad y la pregunta es para ¿para quién estará? Para la maestra. Sí. Ajá. Quiero saber si a lo largo de su trayectoria como comunicadora, como periodista, sobre todo, usted sufrió los embates de la censura. Y si nos puede mencionar un ejemplo y cómo se resolvió, si es que se resolvió. Gracias. Pues sí, son muchos años de estar comentando, pero de manera directa solamente he recibido observaciones en las distintas administraciones de parte de comunicación social de manera muy, muy fina directamente a mis jefes. Y a mí me sorprendía cómo a veces, con toda la carga que se puede tener para señalar cosas, por escrito solamente una vez en el gobierno de Francisco Barrio Terrazas, haciendo alusión a que yo había dicho que de qué color traería los calcetines el gobernador. Entonces, claro que tenía un trasfondo político, pero pues yo me sonreí y dije, caray, realmente todos los días tocamos, hacemos énfasis en algo y de pronto te salen con estas observaciones. Realmente nunca ha habido una cosa tajante ni un señalamiento. En el actual presidente municipal, cuando todavía no era tal, sino entrevistándolo como diputado, pues también recibimos de parte de comunicación social o de su gente que lo rodeaba, pues que por qué hacía alusiones a su perfil profesional, a su perfil personal, porque decía yo que era sumamente difícil poder platicar con una persona que no te ve a los ojos, que no te responde directamente y que pues para un político era fundamental el ver a los ojos. Creo que eso le caló bastante, pero le sirvió mucho al señor Serrano. Creo que a partir de ahí ya estableció una estrategia porque nadie se lo había dicho. La conclusión es esta, que debería yo haber recibido más señalamientos, pero no fue así, no me tomaron en cuenta, así fue. Gracias, maestra. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Darío.
cómo se vive el periodismo desde el gobierno. Yo estuve, ¿qué sería? Año y medio, 2 años, y salí de seguridad pública por no coincidir con la política entonces de Saulo Reyes. Tuvimos desencuentros muy fuertes precisamente por la necesidad de que se tenía que informar determinadas cosas. Siempre yo traté de privilegiar la información y el acceso de información a los compañeros, e incluso advertía cuáles podrían ser algunos puntos de inseguridad futuro, como por ejemplo lo que percibíamos en ese entonces de lo que era Riberas del Bravo y lo que estaba ocurriendo con las pandillas. Creo que se abarcó mucho lo que tenía que ver con la prevención desde el aspecto periodístico, porque bueno, finalmente esa era mi función, ¿no? Se trabajó mucho en lo que tenía que ver con el área preventiva, se trabajó mucho con lo que tenía que ver con la difusión de estrategias para abarcar involucrar a los niños, a los jóvenes. Se hacían muchísimos comunicados de prensa, se hacían enlaces en vivo. Creo que al menos a mí en lo personal no me dijeron esto no lo podemos hacer público, ¿no? Yo también me tocó trabajar con lo que tenía que ver con el área de transparencia, y también creo que incidí mucho en que esa parte se pudiera tener acceso a la comunidad. Yo soy una de las reporteras que más hace uso de las herramientas de transparencia y seguridad pública, por supuesto, y ahora como reportera pues es una de las áreas en las que me focalizo para obtener información que ahorita ya no se quiere hacer pública. Buenas tardes, buenos días. Hay un canal de televisión que se esfuerza por dañar la imagen de Ciudad Juárez, incluso repiten el domingo en la noche todo el transcurso de la semana. Eso para mí es enfermizo, en cierta manera ofende a la misma ciudadanía, y no sé, que ustedes como reporteros, no sé si hay una manera de hacerle una limitación o hacerle una exposición al no es locutor, no es conductor, parece ser el divulgador de noticias. Fuimos a ver a Catonia, ¿cómo se llama la otra persona? Víctor Cardona, y nos mencionaba, y dice, bueno, en cierta manera ustedes tienen una responsabilidad ante la ciudadanía, ¿verdad? De enfocar la información y saber de qué manera divulgar la información, darnos a conocer la información, porque el hecho de estar frente a la pantalla y leer el escrito que está ahí, pues es sencillo, ¿no? Si la muchacha está bonita, da hasta el clima. Entonces, para mí sí es muy molesto que la televisora, algunos periódicos, hagan esto a manera de venta, económico. Ustedes como reporteros, como grandes personalidades de la radio o de la prensa, que me dijeran cuál es la postura de ustedes hacia sus compañeros. Sí, y yo concretamente diría que ante esa situación hay que cultivar el espíritu crítico de la gente, para que cada quien desde su perspectiva ante todos estos eventos pues tengas esa opinión y el poder tuyo para botonear, para cambiar o para decir o para mencionar públicamente esto. En algunos puntos coincido en el hecho de que él está resaltando y machacando esta situación con la buena y la mala nota. Pudiera ser negativo, pero repito, yo creo que la mejor defensa está en aumentar el espíritu crítico de los televidentes, de la gente, y que cuando terminamos los programas, Humberto y yo a mediodía les digo, no crean todo lo que les dicen. Gracias. En realidad tienes razón, son productos mercantiles dirigidos a mantener cierto rating,
El problema está que el morbo como producto es sumamente exitoso en Ciudad Juárez. Mientras haya quien consuma esa basura, va a seguir existiendo. Y mientras haya patrocinadores auspiciando esa basura, va a seguir existiendo. Gracias, Ángel Otero. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos tiempo? Una última pregunta y ya está.